estamos en nuestro libro de jueces, ¿no? Que ya llevamos una buena temporada y nos encontramos en mitad de la vida de Sansón. Y ya hemos visto muchos jueces anteriormente. Hemos visto a 11 personajes y bueno, es muy difícil hacer un resumen, pero sí que hemos visto que hasta llegar a Sansón los jueces han ido de más a menos, digamos, en acercamiento en una vida espiritual, ¿no? De alguna manera los primeros han vivido unas vidas más rectas que los últimos, ¿no? Y han ido, como digo, progresivamente a peor. Es una de las cosas que observamos cuando llegamos a la vida de Sansón. Y cuando llegamos, bueno, yo cuando lo leía digo, este hombre no hace nada bien, ¿no? Parece que todo lo que tenía que hacer, lo único que hace es desobedecer lo que la palabra nos dice que tenía que obedecer, ¿no? La vida de Sansón comenzaba en el capítulo 13 no sé si os acordáis que vimos a sus padres, que vino un ángel, ¿no? Ese ángel le dice a sus padres que tendrían un hijo que comenzaría a salvar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Allí vimos esos paralelismos con la vida y el nacimiento de Jesús. Ese niño le dijo el ángel que tenía que ser un nazareo. Era un voto que comenzaría a aplicarse ya desde que su madre y su padre, bueno, su madre en estado, antes de dar a luz ya tendrían que aplicar ese voto, ¿no? Y resumiendo, pues un nazareo era alguien apartado de todo lo pagano, dedicado al Señor. No debía, luego las cosas que se nos quedan de chiquitillo, ¿no? No debía tocar animales muertos, no tenía que tomar nada relacionado con la uva, etcétera, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 14 ya tenemos allí a Sansón, ¿no? En acción. Y allí en el capítulo 14 vimos como Sansón ve una filistea y le hicieron los ojitos así, ¿no? Total, que se encaprichó, le dijo a los papás que ya sé quién es la mujer de mi vida, que me organizáis una boda, ¿no? Y allí de camino para organizar la boda, pues le sale un león a su encuentro. Y os acordáis que en vez de salir para dirección contraria, no sabemos por qué, sale en dirección al león y bueno, allí se lo carga, ¿no? Pero para eso, pues ya está. Sale al león a su encuentro, lo mata. Cuando vuelve a organizar la boda, le da curiosidad por ver el león. Allí encontramos un panal de miel dentro del león. Bueno, pues él no tiene reparo en tocar ese animal para coger el panal de miel. Pasan los días, llega la semana de boda, que era una semana que la Biblia traduce esa palabra como que era una fiesta alcohólica, así que si no tenía que tomar vino, allí tenemos a Sansón, no sabemos si borracho o no, pero participando de aquella fiesta, ¿no? Y ese incidente del león, el panal de miel, pues como no había tele en la semana de boda, pues le sirve como un acertijo, ¿no? Para pasar el tiempo. Un acertijo que le va muy bien contra los filisteos, apuestan 30 vestidos y claro, presionan los filisteos a la que iba a ser su mujer, pues ya saca la información de cuál es el acertijo y bueno, pues recordaremos que el último día pues le saca esa información del acertijo, los filisteos le dicen el acertijo, Sansón se ve obligado a pagar los 30 vestidos de plata, baja a un sitio que se llama Ascalón, ve a 30 hombres, los mata y me gustaría resaltar que el texto bíblico dice ahí que recibe la ayuda del Espíritu de Dios para matar a esos 30 hombres y que él pueda pagar su apuesta. Y bueno, ya sabemos un poquillo el entresijo de esta historia, pero al principio nos llama eso mucho la atención, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 15, nos narra al principio, en la última predicación, y vimos que Sansón intenta reconciliarse con la que iba a ser su mujer, ¿no? Iba con un cordero para apaciguar, ¿no? Pero se encuentra con que su futuro suegro le ha dado esa mujer a su
mejor amigo de la boda, ¿no? Total, que Sansón se cabrea, se enfada y tiene planeada una venganza, y ahí es cuando coge esas 30 zorras o chacales o animales, con antorchas le coloca entre medio de la cola una antorcha y huyen despavoridas. Aquello quema todas las cosechas, porque los animales huyen asustados, deja a todos los filisteos sin cosecha. Estos filisteos se cabrean porque lo ha dejado sin cosecha y queman a la que iba a ser su mujer y a su suegro. Eso cabrea otra vez mucho más a Sansón, mata a otros cuantos filisteos y se esconde, ¿no? Vimos que era un ciclo de venganza, un bucle, ¿no? Y allí lo encontramos a Sansón en una cueva. Allí nos lo dejamos el último día que estuvimos viendo a Sansón, en una cueva escondido, y vimos cómo venían 3.000 hombres de su propio pueblo a decir: oye, Sansón está aquí, filisteos, venid a por él, o lo damos nosotros, que nos dejéis a nosotros un poco en paz, que nosotros estamos aquí bien bajo la opresión filistea, que cojáis a Sansón, que hagáis con él lo que queráis, que no nos llaméis, que nos dejéis tranquilos, ¿no? Eso nos llamaba un poco la atención de lo que vimos el último día. Y en esa conversación con los 3.000 hombres de su propio pueblo, que lo quieren entregar apresado con cuerdas nuevas y dárselo a los filisteos, ahí nos quedamos y ahí retomamos la lectura de esta mañana, ¿no? Que quisiera que fueran los 5 últimos versículos del capítulo 15, aunque lo vamos a coger desde el versículo 13. Y bueno, dice que el versículo 13, que ellos le respondieron diciendo: no, solamente te vamos a prender y a entregar en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1.000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de estos incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Hasta ahí nuestra lectura y se acaba el capítulo 15. Como digo, Sansón es un hombre muy peculiar y conocido, quizás el más conocido de todos los jueces, pero lo es por su grande hazaña y no tanto por su comportamiento ejemplar, ¿no? Como ya hemos visto y también veremos hoy, ¿no? Él era nazareo desde su nacimiento, y si recordáis, pues lo de nazareo es el tema del pelo largo y todo eso, ¿no? Entonces, todos los de alrededor que veían en su familia, mira, un nazareo, ¿por qué? Por el pelo largo. Lo tendrían que identificar como un siervo de Dios, ¿no? Apartado para Jehová. Y Dios quiso siempre que su pueblo fuera diferente y apartado. ¿Para qué? Para ser santo y para ser luz a las naciones vecinas. Pero nada más lejos de la realidad, pues nos encontramos aquí a Sansón, el nazareo, tocando animales muertos, desobedeciendo a sus padres, en medio de fiestas donde se bebía mucho vino,
justo todo lo contrario a lo que un nazareo, las 4 cositas, tenía que hacer, ¿no? Y yo volví a ver un poco a Sansón de lejos, ¿no? Y al igual que vemos a los fariseos, error, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos que ver a esos personajes tan diferentes a nosotros, ¿no? Si están ahí, están para exhortarnos, para recordarnos lo que nosotros no debemos de llegar a reflejar en esos personajes, ¿no? Y pensaba, digo, nosotros hoy día, bueno, también nos identificamos como cristianos evangélicos, ¿no? Los del libro, como decían antiguamente, últimamente ya lo llevamos en el móvil. Pero los cristianos evangélicos, ¿qué hacemos? Pues predicar el ejemplo de Jesús, ¿no? De amar y de servir al prójimo. Pero a veces nos ponemos en nuestra propia iglesia a realizar labores y preferimos que nos sirvan a nosotros servir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo ficticio. Imaginaros que estamos 15 y hay 14 botellas de agua y venimos todos de la calle con mucho calor. Y a lo mejor nadie se quiere quedar sin esa botella de agua fresquita, ¿no? Porque la preferimos nosotros antes que ofrecérsela a otro hermano, ¿no? Es decir, decimos y predicamos mucho del amor, del servicio, pero tenemos que reconocer con sinceridad que a veces nuestra vieja naturaleza nos puede, ¿no? Y el egoísmo que todos llevamos dentro a veces sale a flote, a relucir, ¿no? Así que lo mismo que Sansón, de que no sirve identificarnos, hablar tanto, si luego hacemos lo contrario, ¿no? Así que ya vemos aquí la primera aplicación, ¿no? de la mañana de hoy de la vida de Sansón. En el sistema de prioridades de Sansón parece que no está el obedecer a Dios en primer lugar, sino dejarse llevar, ¿por qué? Por su apetito. Ve, Filistea, esa es la que va a ser mi mujer. Y sus padres dicen, pero bueno, ¿no hay en el pueblo de Dios un montón? No, esa. Hay un animal muerto y en vez de hacer así, coge, se entretiene, hay un panal de miel, bueno, yo lo cojo. Hay una fiesta de vino y allí se mete, ¿no? Vemos que en principio no eran cosas difíciles de obedecer, ¿no? El no tocar un animal muerto, pues en principio no es cosa difícil de obedecer. El no tomar vino, bueno, yo qué sé, toma agua, ¿no? El encapricharse con una filistea, pues exactamente igual, no hay un montón. Pero Sansón hace lo que le apetece. Pero nosotros no, ¿no? ¿No? O tal vez sí. Aquí estamos un domingo por la mañana, o como nos exhortaba Pedro, a estar un viernes por la tarde en la oración. No es difícil de venir, ¿no? No es difícil de obedecer. Y si no estamos a lo mejor un domingo o un viernes, tenemos que a lo mejor plantearnos si no estamos haciendo lo mismo que Sansón, ¿no? Lo que nos apetece, ¿no? Porque, yo qué sé, preferimos dedicarnos un domingo por la mañana a un hobby, o hemos trasnochado y decimos, bueno, pues un día, o yo qué sé, miles de cosas, ¿no? En vez de estar aquí. No es difícil venir aquí, pero sí es fácil desobedecer eso, ¿no? Y encima a lo mejor, para peor de los colmos, lo podemos justificar incluso, ¿no? Creo que delante de Dios no nos podemos decir, Señor, es que me gusta ir, yo qué sé, a lo que sea, un hobby, practicarlo un domingo por la mañana. El Señor no creo que tenga esa justificación, mucho peso delante de Él, ¿no? Tenemos aquí ya otra aplicación, ¿no? Que para dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y no abra los ojos, pues tenemos que apartar nuestro apetito y obedecer las instrucciones de Dios, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando vemos y estudiamos los personajes bíblicos, pues cometemos un error muy grande si los vemos como que son ajenos a nosotros, como que eso eran ellos, ¿no? Los que cometían esos errores y pecados, ¿no? Como no nos veamos de verdad reflejados en cada uno de los personajes, no vamos a aprender y avanzar, ¿no? En nuestra vida espiritual. Tenemos que vernos reflejados en ellos, reconocer si tenemos nosotros los mismos errores, pedir perdón al Señor y avanzar, ¿no?
Así que veo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, los cristianos evangélicos, con esa posible hipocresía que se pueda dar en nuestras vidas, ¿no?, de llenarnos la boca de amor, de servicio, etcétera, y luego hacer lo que nos apetece, ¿no?, lo que nos beneficia a nosotros antes que a los demás. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque al igual que Sansón, todo el mundo diría, mira, un nazareo, alguien apartado para Dios, y allí lo tenemos metido en una fiesta de vino. Su testimonio de que serviría, se vendría abajo, ¿no? Tengamos cuidado también de no ser ciegos, ¿no?, ante la obediencia de mandatos tan simples como el mantener y el reflejar un sistema de prioridades correcto, ¿no?, que vaya en sintonía, pues, con lo que estamos hablando y diciendo siempre, ¿no?, acerca del amor, la obediencia, el servicio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque haremos lo mismo que Sansón, vamos a pagar nuestro testimonio, ¿no? Si estamos ocupados en otras cosas del mundo, pues también el mundo lo va a ver, ¿no? Bueno, estas personas son como nosotros, tampoco nos están diciendo nada especial, ¿no? Y eso pues apaga nuestro testimonio, ¿no?, y nos identifica un sistema de valores que el mundo tiene que al final y al cabo pues no nos vamos a distinguir. Pero otra vez más, si veo algo que se repite en este libro es ver a Dios, ¿no? Y Dios se muestra también con Sansón, con bondad, con gracia y con misericordia, ¿no? Dios mira la vida de Sansón y aunque no es merecedor de sus bondades, porque ya hemos visto a lo que se dedica, lo que se le pedía y lo que hacía, pues decide irrumpir en su vida para llevar a cabo sus planes. Y eso es tremendo, ¿no? A mí me gustaba mucho, no solo en Sansón, si es que lo hemos visto en todos los personajes anteriores, ¿no? Nos dice el versículo 14 que el Espíritu de Jehová vino sobre él, que liberó sus manos, y él halló una quijada de asno, aún fresco, recién muerto el animal, y mató con ella a 1000 hombres. Decía lo de fresco porque es como si el autor de Jueces dijera, otra vez está aquí Sansón tocando animales muertos, ¿no? Yo desde pequeño siempre había imaginado a Sansón pues un tío, pues cachas, ¿no?, fuerte y musculoso. No sé si en algún momento de la lectura habéis notado que se describa así. Lo que sí se describe y se hace ver patente es que es el Espíritu de Dios actuando en medio de él. Y me hacía a mí de pensar, ¿no? Este hombre será fuerte y por eso mataba a todos esos hombres, o ¿por qué señala el autor de Jueces lo de la quijada? Parece que nos señala el arma y a mí también me hacía de pensar, ¿no? Cuando uno investiga cosas antiguas, batallas antiguas, siempre hay estrategias, hay armas especiales, hay ejércitos que son los últimos, los más modernos, y en esas batallas pues se hace patente esas armas. ¿Y aquí qué encontramos? La mandíbula de un burro. Aquí no hay nada ni de espectacular, ni de épico, ni nada de eso, ¿no? ¿Habría un animal más humilde que un burro en aquellos tiempos? La quijada de un burro. ¿Qué podrían ver el resto del pueblo filisteo y el mismo pueblo de Dios en este incidente? Pues que no podían señalar ni a Sansón que estaba cuadrado, que no sabemos si lo estaba, me da la impresión de que no, pero sí que lo único que podían señalar es que, oye, Sansón se cargó a 1000 hombres con la quijada de un burro, con la mandíbula de un burro, hizo esa gran hazaña. Y aunque Sansón sea el ejecutor, vemos que la gloria se la lleva a Dios, ¿no? Porque es a través de su espíritu. Un arma como la quijada de un burro no le hace falta nada más, un hombre y una cosa como una mandíbula para derrotar a grandes ejércitos con tan solo un hueso, ¿no? Y ya hemos visto en otras ocasiones de por qué el Espíritu de Dios interviene en ocasiones especiales en la vida de Sansón.
es bueno recordarlo siempre, porque si no, no vamos a entender lo que está ocurriendo aquí. El pueblo de Dios estaba tan pegado al ejército, bueno, al ejército no, al pueblo filisteo y a sus costumbres, que eso, a ver quién lo despegaba. La única manera que tiene Dios para despegar a ambos pueblos, para que se vuelvan a diferenciar, es mandando a su espíritu y provocando un conflicto siempre entre los dos pueblos. Por eso vemos que el Espíritu de Dios interviene de estas maneras tan especiales en la vida de Sansón. Está generando continuamente un conflicto entre ambos pueblos porque se tienen que separar, porque por ellos mismos no quieren. Lo hemos visto cuando van en busca de Sansón su propio pueblo y dicen: mira, llévatelo y deja que nos vivamos nuestra vida aquí en paz, que estamos tranquilos, que nos están oprimiendo los filisteos, pero por lo menos estamos tranquilos. Y Dios tiene que decir que estáis ciegos, ¿no? Que no estáis viendo lo que necesitáis en esta ocasión, ¿no? Que es separaros de ellos, que yo tengo cosas mejores para vosotros. Dios cumple sus planes, ¿no? Y lo hace a través de una persona como Sansón, ¿no? Que no cubre las expectativas de lo que debería haber sido. Y a pesar de eso, Dios lo usa. Y ahora yo me vuelvo a ver y digo: ¿y quién puede decir en voz alta que es una persona digna para ser usada por Dios? Vemos que Sansón no lo era, pero Dios lo usa para llevar a cabo sus planes. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Te consideras digno? Pues yo no tengo nada de especial. Lo que sí veo es que no podemos negarnos a creer que Dios puede intervenir en mi propia vida, ¿no? Y Él puede usar mis circunstancias, mi vida, ¿no? En todo su conjunto, para llevar a cabo pues, sus propósitos, pero sobre todo para que Él se lleve la gloria, ¿no? Para que no sea yo el admirado, el que se fijen en mí, sino que Él se lleve la gloria. Sansón de alguna manera pues, nos representa a todos, ¿no? Que parecemos a veces centrados en nosotros mismos y estar a veces ciegos, ¿no? Porque no siempre es todo así entre los creyentes, ¿no? Que sí, Dios que se lleve la gloria, esto es de boquilla, pero en nuestra vida diaria, a veces con nuestras palabras y acciones reflejamos lo que decía antes, ¿no? Que nos gobernamos más por nuestros apetitos y deseos más que porque el Señor se lleva la gloria, ¿no? Sansón, antes de reconocer que la mano de Dios estaba detrás en todo, en versículo 18, lo que hemos leído de un montón, 2 montones, eso es un cántico. Es un cántico que vemos que se canta y que normalmente lo cantaban los demás, ¿no? ¿Recordáis esos cánticos de Saúl con los 1000, David con los 10.000? Es el pueblo de alrededor el que reconoce y canta. ¿Y qué pueblo hay aquí que cante ese cántico? Se lo está cantando él solo. No tiene a nadie alrededor. Además, al poner un nombre a la colina, pues podía haber aprovechado para reconocer en primer lugar que Dios estaba ahí detrás, ¿no? Esa colina de Ramat Lei se llama colina de la Quijada, ¿no? En versículo 17. De alguna manera, hasta ahí no hemos visto nada más que cosas negativas en Sansón, pero por fin vamos a ver un cambio, ¿no? Un punto de inflexión. Porque después de 2 capítulos hablando de Sansón, de todo lo que hace mal, de sus venganzas, de sus errores, de su ira, etcétera, por primera vez lo vemos hablando con Dios. El hombre elegido para liberar al pueblo de Dios, por primera vez en 2 capítulos, habla con Dios. Y lo vemos al final de este capítulo, ¿no? Capítulo 15. Esa batalla lo ha dejado matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Pues mira, el Espíritu de Dios lo ha ayudado, pero uno sigue siendo humano, ¿no? Lo ha dejado físicamente sin fuerza, ¿no? Con mucha sed. Ahora se acuerda de Dios en su necesidad física, ¿no? Y recordemos que es eso, el próximo juez elegido por Dios para liberar a su pueblo. Y ahora está hablando por fin con el Dios de su pueblo. Él es nazareo, apartado para ser santo, pero sorprendentemente
en 2 capítulos no lo hemos visto que haya hablado con Dios, ¿no? Cuenta con Dios, ¿no? Y de esa breve conversación también sacamos algunos detalles muy interesantes, ¿no? Esa oración que hemos visto viene precedida de un cántico que él mismo se dedica, entre otras cosas, porque no tiene, como decía, a un pueblo que le dedique ese cántico. Él está siempre solo, ¿no?, en todo. Y en esa palabra, en esa oración, podemos observar una palabra que se ha repetido con todos los jueces hasta ahora. Y esa palabra que hemos echado de menos con Sansón es la palabra clamar, ¿no? Con todos los jueces anteriores, el pueblo de Dios y sus jueces ha llegado un momento en que han tenido que clamar a Dios, diciendo, no podemos más, ayúdanos, ¿no? Y ahora, después de 2 capítulos, Sansón clama a Dios por liberación y por salvación. Por primera vez vemos un Sansón, como decía, exhausto, agotado, reconociendo que Dios estaba detrás de esa victoria, pero a la vez una oración un tanto egocéntrica. ¿Por qué? Porque en la oración Sansón se queja. Necesita ayuda de Dios, ahora sí, Dios. Y uno lo ve desde fuera y dice, ahora, anda, que no llevas 2 capítulos para atrás que no te has acordado de él, ¿no? ¿Por qué clama? ¿Por qué lo necesita? Porque está físicamente al límite, ¿no? Todavía le quedarán algunos más filisteos, se ha cargado a 1000, los demás estarán alrededor cargados de miedo, pero él físicamente sabe cómo se siente y necesita recobrar su ánimo, ¿no? Y estas palabras nos indican que Sansón parece que no ha aprendido de todo lo que le ha ocurrido en ocasiones anteriores, ¿no? Con el león, con los 1000 filisteos, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprende de la vida de Sansón siempre es la acción del Espíritu sobre su vida, porque el Espíritu viene sobre su vida, lo capacita a hacer algo y luego parece que se va. Y podríamos preguntarnos por qué la persona elegida por Dios y sobre la que el Espíritu de Dios interviene, ¿por qué en esa persona no se muestran los atributos característicos de Dios? Pues muy sencillo, ¿no? Porque es posible tener y manifestar los dones del Espíritu, pero carecer del fruto del Espíritu, porque son 2 cosas diferentes, ¿no? ¿Qué recordamos en 1 Corintios 12 y 14? Pues que Pablo habla de los dones, ¿no? Los dones del Espíritu son habilidades para hacer, habilidades para servir, para ayudar a las personas, se pueden usar para otros fines, ¿no? Dones son habilidades para hacer. Ahora, el mismo Pablo, si nos vamos a Gálatas 5, sabemos que habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, en este caso, son rasgos del carácter, es decir, cualidades tales como la paz, la paciencia, la bondad, el dominio propio, etcétera, ¿no? Vale, vamos a combinar este cóctel de textos bíblicos ahora en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 12, de dones, Gálatas 5 nos habla de fruto. Ahora, en 1 Corintios 13, los primeros versículos, ¿de qué hablan? Del amor, ¿vale? Pablo nos dice que es posible tener actitudes, dones, capacidades para enseñar, para la oratoria, para el liderazgo, etcétera, y con todo dice carecer del fruto del amor, sin el cual los dones no sirven nada. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Cuidado, que podéis tener todas estas cosas y como no tengáis amor, que probablemente se estuviera dando en esa iglesia, estas cosas que manifestáis, que hacéis, no sirven para nada, ¿no? Así que a veces nos vamos a topar en la Escritura con hombres y mujeres como Sansón, que parece que tienen grandes dones, pero parecen mucho menos profundos en la santidad y en el carácter, ¿no? Y 1 Corintios 13 nos abre los ojos, nos dice, cuidado, podéis tener toda esta clase de dones y como no tengáis el amor, esto no sirve para nada, ¿no? Los dones del Espíritu Santo pues pueden operar poderosamente en nosotros, incluso
pues eso, que podemos estar ayudando a personas, liderar movimientos, y sin embargo a lo mejor nuestras vidas internas son un desastre, ¿no? Pueden ser una ruina. Y esta verdad puede abrirnos los ojos a nosotros mismos y a la vez puede dar explicación de lo que ocurre pues, en mi propia vida o en la vida de los demás, ¿no? No siempre una vida externa de actividad, de ejercer dones y servicios, corresponde con una vida espiritual rica en el fruto del Espíritu y en santidad. No siempre van tan de la mano y en armonía, porque tenemos que distinguir entre dones, entre frutos y entre motivación. Primera de Corintios 12, Gálatas 5, Primera de Corintios 13. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa tendencia muchas veces a mirar siempre lo externo, ¿no? En los cristianos, y a veces nos olvidamos de lo que constantemente el Señor nos repite en su palabra. El Señor mira el corazón. Nosotros lo externo, el Señor mira el corazón. Lo ideal es que el don que Dios nos da a cada uno, pues lo podamos usar con la motivación correcta, ¿no? En armonía con lo que dice su palabra, por amor a los demás, ¿no? Y al mismo tiempo lo ideal sería crecer en fruto, en santidad, manifestando ese crecimiento. Así que, ¿cuál puede ser la aplicación práctica que se desprende aquí? Pues nosotros mismos, ¿no? La aplicación es para mí mismo, para ti mismo. Ojo con creernos que por el hecho de estar muy ocupado en la iglesia y haciendo actividades, uno se pueda dar por satisfecho o por contento con que Dios estará contento con mi labor, ¿no? Si no paro, si estoy siempre aquí, ¿no? No tenemos que darnos por contentos con eso, ¿no? No debemos confundir en este caso la operación de los dones con el crecimiento del fruto. El fruto es la prueba de un crecimiento espiritual, ¿no? Creo que deberíamos preocuparnos mucho más, de alguna manera prioritariamente, por crecer en el fruto, más que por intentar ocupar nuestro tiempo en ejercer dones. Y no estoy menospreciando evidentemente eso, sino que es necesario, primero, el fruto, la motivación, para luego ejercer los dones con esas dos bases, ¿no? Una persona llena del Espíritu pues tendrá la motivación correcta para que cuando pone sus dones y servicios en acción, pues tenga la aprobación de Dios, ¿no? Y no tiene por qué preocuparse tanto en lo que está haciendo, ¿no? Porque lo que vemos al Señor es lo que realmente le importa el corazón, nuestra motivación interna, ¿no? Y podemos señalar otros dos detalles más que caracterizan a una persona llena del Espíritu en contraposición con Sansón, que puntualmente recibe la ayuda del Espíritu. Han pasado, como digo, 2 capítulos enteros hasta que Sansón habla con Dios. Y aunque él es un hombre escogido de Dios que lucha para el pueblo de Dios, no es un hombre de oración, algo que caracteriza a un hombre de Dios, ¿no? A un auténtico hombre de Dios. ¿Y qué tiene que enseñarnos esto con respecto al tema de dones y del fruto? Pues que es posible también ejercer un don, un servicio y tener apartada nuestra vida de oración con el Señor, ¿no? Sin una relación personal con Dios, ¿no? Pero al contrario, no. Una persona de oración le va a salir, evidentemente, el trabajar para el Señor. Ese es un detalle, ¿no? Y el segundo detalle ya lo había señalado antes, ¿no? Sansón siempre está solo, ¿no? Y creo que nosotros como cristianos también debiéramos evitar ese cristianismo llanero solitario, ¿no? Él no solo nos pide consejos, sino que nunca trabaja para otros. Parece como que no quiere formar equipo con nadie. Cosa que antes hemos visto con otros jueces, que siempre el juez elegido con ayuda del pueblo, siempre hemos visto al pueblo detrás. Aquí no vemos a nadie, ¿no? Es como que él pretende ser el equipo ganador y solo, ¿no?
Bueno, me acordaba mucho del ámbito laboral, como veo esto cada día, ¿no? En muchísimas personas que quieren ponerse la medalla, a pesar de que todos somos llamados a trabajar en equipo. Y pienso que esta es la fórmula perfecta para enfocarse. Cuando uno se enfoca en impresiones externas, a veces descuida lo que es su vida interna, ¿no? Porque es bueno, ¿no?, que haya gente cerca de nosotros, lo suficientemente cerca para que de vez en cuando nos llamen la atención y nos digan: oye, mira, te animo a esto, ¿no?, te reto a lo otro, estoy viendo en ti esto, puedes cambiarlo. Pero si tú no tienes a nadie cerca, evidentemente nadie te va a decir, a reconducir en algo, a animar en algo, a retarte en algo, ¿no? Así que veo que salen dos aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Una es que nos necesitamos, y nos necesitamos cerca, unos a los otros, para avanzar en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y la otra aplicación práctica es que tenemos un llamado a una oración sincera y constante con el Señor, ¿no? Y después de hablar de cosas negativas de Sansón y aprender de ellas, llegamos ya al final del capítulo 20, donde nos dice que Sansón tiene 20 años en el que ejerce su llamado de juez. ¿Cuál ha sido ese cambio positivo que él experimentó? Pues cuando llegamos al versículo 17, me llamaba la atención una de las traducciones que dice que cuando Sansón acabó de jactarse, tiró la quijada y llamó a ese lugar Colina de la Quijada. Luego el versículo 8 nos dice que después de matar a 1000 hombres tuvo mucha sed, y por eso clamó al Señor diciendo: has logrado esta victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora voy a morir yo de sed y caeré en manos de estos incircuncisos. Y yo veía aquí dos cositas, ¿no? La primera, por fin reconoce, y aunque sea después de jactarse, ¿no? Es decir, muchas veces la palabra después del altivez viene cuando uno se pone los pies en el suelo. Después de jactarse, reconoce por fin que esa fuerza, esta fuerza en realidad ha venido del Señor, ¿no? Y le atribuye la victoria a Dios, ¿no? Y bueno, es un gran cambio en la visión, porque hasta ahora era cantarse cántico él mismo, jactarse, pero ha llegado un momento en que se ha visto tan físicamente derruido que por fin parece que recapacita y dice: no, es que era Dios el que estaba detrás de todo esto, ha cambiado su visión. Y la segunda cosa que observo, ¿no?, es que Sansón llega a clamar a Dios, lo que os decía antes, ¿no? Todo lo que hasta ahora los jueces anteriores han hecho, que ha sido clamar a Dios para que el Señor los libere, por fin vemos a Sansón que lo está haciendo, ¿no? Y quizás lo ha hecho hasta por un motivo, vamos a decir, egoísta, ¿no? Porque está al límite, ¿no?, de su vida física. Necesita algo milagroso para salvar su vida. Necesita agua. Está diciendo el texto que está con gran sed. Sea como fuere, no debemos olvidar que Dios lo ha llevado hasta esa situación, ¿no? Una situación un poco caótica y egoísta, pero por lo menos clama a mí, aunque sea en estas circunstancias, ¿no? Así que vemos por un lugar que Dios es soberano y que dirige las circunstancias para llevarnos hacia Él, aunque sea por motivos tan egocéntricos como el tener sed. Y por otro lugar, vemos que Dios al que clama responde, siempre, siempre, con todos los jueces lo ha hecho. Clama, Dios responde y hace algo milagroso. ¿Qué es lo milagroso que hace aquí el Señor? Pues vemos que Él abrió de la roca un manantial en el cual Él bebió, se reconfortó su espíritu y se reanimó. Y el versículo 20 nos resume este capítulo diciéndonos que a partir de ahí, bueno, pues que tenemos a un juez juzgando a Israel durante 20 años. Y humanamente, pues Sansón sería la envidia de cualquier israelita. Oh, mira Sansón, se ha cargado a 1000 hombres, ¿no?
Pero con todo lo que le ha ocurrido hasta ahora, vemos un Sansón solitario y que eso le ha llevado a acudir a Dios en busca de su ayuda. Necesita a Dios. Eso es lo que vemos aquí. Dios lo lleva a una situación de necesidad. Y aunque sea por un motivo físico como el de detenerse, pues Sansón ahora no tiene el control de su vida. Antes lo tenía con una simple quijada, ahora con su sed no lo tiene, ¿no? Y si alguien pensaba que una vez que Sansón alcanzara esa meta que me imagino que era de ser el gran señalado vencedor en esa batalla con los filisteos, y él se sentiría satisfecho, pues parece que no es así, ¿no? No sé si a veces te puedes sentir como Sansón, ¿no? A veces con esas necesidades que imaginariamente nos ponemos aquí, yo si tuviera no sé qué, ya me sentiría lleno, satisfecho, feliz, y te das cuenta de que no es así, ¿no? Vuelves a autoengañarte diciéndote que cuando ha alcanzado eso, necesita todavía algo mayor. Y precisamente es el engaño y el bucle del pecado, ¿no? Que siempre nos ofrece algo que cuando lo conseguimos, pues nos deja otra vez vacíos, insatisfechos y sedientos, ¿no? Cuando Jesús viene a este mundo, Él viene a ofrecer liberación de ese engaño del pecado. Y solo te pide, ¿no?, que ese pecado pues abra los ojos, que lo reconozcas, ¿no? Que le pides perdón y que dejes que Él llene tu vida, ¿no? Y ese es el reto. En Juan capítulo 4 vemos una cosa muy interesante, ¿no? Cuando Jesús le responde a la samaritana y le dice que cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese es el corazón del Evangelio, ¿no? Ni tú ni yo tenemos esa capacidad de calmar esa sed, de llenar ese vacío que todos tenemos, ¿no? Y por eso viene Jesús a este mundo y se ofrece a morir en una cruz, ¿no? Por ti y por mí. Y no nos lo merecíamos que fuera así, pero Él quiso que fuera así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que pagar una deuda, ¿no? La deuda del pecado, de mi pecado, de tu pecado, del pecado que todos tenemos, ¿no? Delante de un Dios que al final tiene que hacer justicia y que es justo. Y ese pecado pues fue pagado en la cruz por Jesús, para que ni tú ni yo tuviéramos que pagar por Él, ¿no? Ese es el corazón del Evangelio, es el mensaje que siempre predicamos y que pensamos que todos necesitan, ¿no? El reconocerse pecadores y el dejar que Jesús te sane, te libere y te ayude, ¿no? Y te retamos, ¿no?, a que si te sientes así, te sientes con sientes que estás separado de Dios y que hay pecado en tu vida que te impide llegar hasta Él, que lo reconozcas, ¿no?, y que experimentes el poder del Evangelio, que es para salvación y para salvación, ¿no? Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en cada libro, ¿no? Y aquí también lo vemos, ¿no?, en el libro de los Jueces. Y para aquellos que ya conocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pienso que textos como este nos están recordando muchas cosas, ¿no? En primer lugar, a tener nuestras prioridades bien claras, a vencer nuestros apetitos con la obediencia al Señor, a examinar nuestras motivaciones que tenemos al ejercer nuestros dones, a no descuidar la oración y a valorar y contar con la ayuda de mis hermanos para crecer en la fe. Todo esto lo hemos visto en la mañana de hoy, en el texto de hoy, con el ejemplo de la vida de Sansón. Pues que así sea, que nos animemos a que el Señor nos ayude a vivir vidas así. Amén.